Feliz sábado, iglesia. El Señor les bendiga a todos. Qué gusto, qué gozo es estar en la casa de Dios. El Señor, por su misericordia, nos permite adorarle, glorificar su nombre. Y después de estas alabanzas, nuestro corazón está listo para recibir la palabra de nuestro Padre Celestial. Me siento muy contento de estar con ustedes en esta mañana de sábado. Espero que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, con cada uno de los que pueden escucharnos y vernos también desde diferentes lugares, gracias a la tecnología. Esperamos que la bendición del Señor y que el poder de su palabra pueda manifestarse en el corazón de cada uno que recibe en este momento el mensaje. Durante esta semana vamos a estar recibiendo bendición del cielo. Así que yo quiero animarle a que se dé cita durante esta semana. Ya anunciaron, ¿verdad?, cuáles son los días que vamos a estar aquí: lunes, miércoles, viernes. Próximo sábado termina esta semana de oración. Y yo estoy confiado de que esta iglesia durante esta semana va a experimentar la bendición del Señor y el poder que viene de lo alto. Así que ese es mi deseo y quiero verte aquí durante esta semana y espero que el Señor pueda bendecirte de forma muy especial. Habiendo dicho esto, permítanme orar. ¿Les parece bien si oramos una vez más? Hablamos con nuestro Dios y pedimos que Él nos conceda su bendición y la dirección de su Espíritu ahora al meditar en su palabra. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Ahora al abrir tu palabra, háblanos, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, a aquellos quienes ahora están en este lugar, donde quiera se encuentren también, Señor, si escuchan este mensaje, si pueden ver esta transmisión, que tu bendición sea con ellos y que tu palabra poderosa pueda transformarles. Háblanos en este momento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy es un día especial, es el día del joven adventista y yo quisiera, antes de ir al texto bíblico, pues añadirme a los que felicitan a los jóvenes adventistas en este día. Como joven también, pastor, de verdad que para mí es un gozo ver a la juventud de la iglesia estar integrada en este tipo de programas, de iniciativas, compartir su fe con otros y alabar al Señor. Así que vaya mi felicitación y un abrazo especial a todos los jóvenes de esta iglesia. Y oremos no solo por los jóvenes de esta iglesia, sino por la juventud adventista en todo el mundo, que en estos tiempos enfrentan serios desafíos. Son muchos los desafíos que los jóvenes adventistas enfrentan en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy tan compleja. Pero sabemos que el Señor, que ha guiado a su iglesia a través de la historia, va a guiar a los jóvenes y va a hacer de ellos un instrumento muy útil para honra y gloria de su nombre. Así que felicidades, jóvenes. Acompáñenme a leer, por favor, en el Evangelio de Juan, el libro de Juan, el capítulo 9. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Juan, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer allí algunos versículos. Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice allí la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé
y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, no sé. Yo quisiera en esta mañana hablarles un poco acerca de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y el impacto que tiene la Biblia, la palabra de Dios, sobre la vida de las personas, sobre la vida de la gente. De hecho, Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Los creyentes creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y que por medio de ella Dios nos ha dado a conocer su perfecta voluntad. Y que el máximo propósito o el supremo propósito de la Biblia es precisamente preparar al ser humano para la eternidad. Prepararnos para la salvación. Ese es el propósito. Y de hecho, Dios determinó que todo lo que estuviera en la Biblia fuera lo necesario, estrictamente lo necesario para nuestra salvación. Lo que está allí es suficiente para nuestra salvación. Y lo que no está, de alguna forma no está porque Dios entendía que no era necesario para nuestra salvación. Pero los creyentes creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que contiene toda la verdad que el ser humano necesita para conocer a Dios, y que el conocer a Dios, como lo dice la misma palabra en Juan 17:3, es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí está la vida eterna, allí está la salvación. Y yo quisiera mencionar, pero no olvide la historia que acabamos de leer, ¿no? No olvide, porque ya mismo vamos a volver allí. Mantenga eso en mente, aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó. Sin embargo, yo quisiera que nosotros miremos brevemente algunas evidencias que nos confirman o reafirman el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Y en primer lugar, yo quisiera destacar la perfecta unidad que nosotros encontramos en la Biblia. La perfecta unidad que nosotros encontramos en la Biblia. Y de pronto nosotros nos encontramos con el contenido de un libro que se corresponde totalmente con el contenido de otro de los libros que conforman la Biblia, cuando el autor de uno y otro ni siquiera se conocieron. De hecho, la Biblia fue escrita aproximadamente por unos 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos por Dios. Cada uno con un estilo diferente, cada uno venía con un bagaje diferente, con una formación distinta. La formación que recibió Pablo no fue la misma que recibió Pedro, pero ambos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros nos encontramos con aproximadamente 40 autores que escriben las Sagradas Escrituras en un periodo estimado de 1500 años. Sin embargo, nosotros encontramos una perfecta unidad en esto, a pesar de ser un conjunto de libros de más de 40 personas en un periodo tan extenso como 1500 años. Nos encontramos con autores que vienen de contextos totalmente diferentes y que escribieron en circunstancias diametralmente distintas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en la Biblia con uno de los autores, David, que fue un pastor de ovejas, pero que además fue un músico, fue un poeta y que llegó a ser rey de Israel. Por otro lado, nos encontramos con un Nehemías, que fue copero de un rey pagano. Nos encontramos con Josué, uno de los autores de la Biblia también, que fue un general militar. Nos encontramos con Daniel, que fue primer ministro en Babilonia. Y así sucesivamente nos encontramos con autores que escriben en contextos diferentes, que vienen de contextos diferentes, que tienen una formación diferente. Sin embargo, cuando nosotros leemos sus escritos, es como si uno estuviera al lado de otro cuando escribió. Vemos perfecta unidad. Vemos que hay un hilo en las ideas. Vemos que una cosa se corresponde con otra. Y esa es una de las evidencias que nos hacen creer a nosotros, o que nos dicen a nosotros, que la Biblia
es la palabra del Señor y que el proceso en el que se escribe la Biblia fue perfectamente dirigido por Dios a pesar de los tantos años que se tomó la conformación de la Biblia. Pero también nosotros podemos destacar lo que ha sido la permanencia o la sobrevivencia de la Biblia a través de los años. La Biblia ha soportado todo tipo de filtro a través de la historia, a través de la historia. Y si bien es cierto que la Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad y en la actualidad es el libro más leído en el mundo y es el libro más amado y más reverenciado, también ha sido el libro más odiado, más perseguido, que más detractores ha tenido. Y con todo y eso, la palabra del Señor ha permanecido. Hubo un famoso filósofo francés, Voltaire, filósofo, historiador, escritor, murió en 1778. Y Voltaire llegó a afirmar que 100 años después de su muerte, el cristianismo y su Biblia iban a desaparecer. Y estamos hablando de un filósofo sumamente influyente. Y él llegó a afirmar que 100 años después de su muerte, el cristianismo y su Biblia, que es el libro por excelencia del cristianismo, ¿verdad? Es el libro de texto del cristiano, iba a desaparecer. ¿En qué año dije que murió? 1778. ¿Cuántos años han pasado? Casi 250 años. Ni ha desaparecido el cristianismo, ni ha desaparecido la Biblia. Y así ha sido a través de la historia. Ha sido el libro más amado, pero ha sido el libro más odiado. Muchos han sido perseguidos por causa de la Biblia y de mantenerse aferrados a lo que ésta enseña. Sin embargo, a través de la historia, este libro ha permanecido. Y su permanencia nosotros creemos que es una evidencia de su autenticidad y de que esta es la palabra del Señor. Jesús dijo, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Alabado sea el Señor. Y por eso la palabra de Dios, la Santa Biblia, ha permanecido. Número 3, quiero destacar su exactitud histórica. Yo no voy a entrar en muchos detalles aquí, pero solamente mencionar algunos elementos importantes acerca de esto, de su exactitud histórica. Hubo un arqueólogo muy famoso, muy conocido, escocés, ateo, hijo de ateos, hijo de ateos, arqueólogo francés, William Mitchell Ramsay. Y este hombre dedicó a estudiar o a buscar por sí mismo evidencias que confirmaran que la Biblia no era más que un invento y que no era más que un libro lleno de falsedades. William Mitchell Ramsay, arqueólogo escocés, ateo, hijo de ateos, se dedicó a estudiar o a buscar por sí mismo evidencias de que la Biblia no era más que un libro lleno de mitos y de falsedades. Pero sorpresa, en un periodo de 25 años que se dedicó a estudiar, este hombre no solamente llegó a ser un creyente, sino que llegó a ser un defensor de la fe cristiana. Porque en 25 años de estudio como arqueólogo, encontró evidencias de que lo que Lucas había escrito, tanto en el Evangelio de Lucas, recuerde que Lucas, además de médico, era historiador, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por el doctor Lucas, este arqueólogo, William Mitchell Ramsay, se dio cuenta de que 32 países, 54 ciudades y 9 islas que Lucas menciona en sus escritos, y escuche bien, Lucas era, además de médico, historiador. La mayoría de estas ciudades y países
e islas que Lucas menciona en sus escritos, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, que se hace mención de tantas ciudades, de tantas regiones, Lucas no las había visitado. Simplemente le había recopilado información. Había recopilado información. Y este arqueólogo se dio cuenta de que todas estas menciones que hacía Lucas hacían referencia a lugares reales, no eran inventos. ¿Ok? Y esa fue una de las tantas evidencias, entre otras más, que este arqueólogo pudo encontrar a través de 25 años de investigación, que le hizo entender que lo que la Biblia dice es algo de peso. No es un libro lleno de mitos y de falsedades. Por lo tanto, su exactitud histórica. Pero cómo no mencionar también el cumplimiento de sus profecías. Cumplimiento de sus profecías. Para mí una de las profecías más asombrosas es precisamente las profecías de Daniel acerca de la venida del Mesías. La venida del Mesías. Las 70 semanas que menciona Daniel. Y cómo todo esto coincide precisamente con el nacimiento de Cristo. Y cómo esto había sido profetizado siglos atrás. Y eso es algo que se puede comprobar con la historia, no es simplemente de que, bueno, está aquí en la Biblia y yo lo creo, aunque nosotros los cristianos, el creyente, cree por fe que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, encontramos en la historia evidencias de que lo que está aquí escrito es algo real. Encontramos a través de la historia, a través de estudios incluso científicos, arqueológicos, evidencias que nos hacen entender que lo que aquí está escrito es algo real. Así que el cumplimiento de sus profecías, Daniel 9, lo que les mencioné de la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías. Y cómo esto se cumplió, la fecha de su nacimiento. El lugar de su nacimiento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ya el Señor, siglos antes de que Jesús naciera en esta tierra, había profetizado no solo la fecha en que iba a nacer, sino el lugar donde iba a nacer. Y esto es comprobable. El nacimiento milagroso, la forma como nace de una mujer que era virgen. Y eso nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14. La estrella que anunciaría su aparición, número 24, 17. La traición de la cual sería víctima. El profeta Zacarías había profetizado que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Su muerte y la forma en que iba a morir, Isaías 53. ¿Recordamos nosotros esa profecía? Isaías 53, donde el profeta habla del siervo sufriente, aquel que como cordero sería llevado al matadero. Su resurrección, libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 9 al 11. Así que nosotros encontramos evidencias que nos dicen, nos hacen creer y reafirman lo que muchos ya habíamos aceptado, de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablarles. Hay algunos beneficios que tiene que nos da la Biblia, que nos provee la Biblia, beneficios prácticos, nos permiten conocer a Dios. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Por medio de la Biblia el Señor nos habla. Para usted puede tener una noción de quién es alguien. Usted, la mayoría o todos los que están aquí, excepto mi esposa, ya conocen algo acerca de mí. Ya conocen algo acerca de mí. Escucharon mi nombre, escucharon que soy pastor y escucharon en qué lugar estoy sirviendo como pastor. Conocen algo de mí, pero no pueden afirmar que me conocen. ¿Ok? Y nosotros de pronto pudiéramos tener una noción acerca de Dios y de quién es Dios. Pero para usted conocer a alguien, usted tiene que relacionarse con esa persona. Usted debe convivir con esa persona. Usted debe pasar tiempo con esa persona. Por medio de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios, pero para conocer a Dios, por medio de la Biblia tenemos que pasar tiempo estudiando la Biblia. Otro de los beneficios que nos provee la Biblia es que nos da sabiduría. Nos da sabiduría.
con el tiempo se ha demostrado que la formación académica puede dar herramientas, puede dar preparación para que una persona pueda realizar diferentes tipos de trabajos. Un médico necesita tiempo de estudio, necesita formación para realizar el trabajo que realiza. Un mecánico necesita una formación para ello. Y esa formación implica no solo ir a un college, no solo ir a una universidad o a una escuela especializada en esa área, necesita práctica también, ¿ok? La preparación académica te puede dar herramientas para realizar diferentes trabajos. Y la preparación académica incluso te da mejores oportunidades de trabajo, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia no simplemente nos da herramientas como lo hace, por ejemplo, un estudio en una universidad o en una escuela. La Biblia nos hace sabios. Nos hace sabios. Sobre todo sabios para la salvación. ¿Ok? La formación académica puede darte conocimiento. Pero nosotros podemos ver por allí gente con mucha formación académica y con poca formación humana. No sé si me están siguiendo. Podemos encontrarnos con hombres que son grandes lumbreras en el campo de la ciencia, pero con escasa formación humana. La Biblia nos provee algo mucho mejor que la formación académica o que un título en una universidad, porque la Biblia nos forma como personas, nos hace ser mejores personas. Precisamente es el propósito, y lo dijo el Señor por medio del apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo: la palabra de Dios, que es inspirada, es útil para corregir, para instruir, para formar en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Nos hace ser mejores personas. La Biblia nos prepara para alcanzar el ideal de Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia, y es uno de los más grandes beneficios que la palabra nos provee. Nos lleva a alejarnos del pecado. Nos lleva a alejarnos del pecado. Como lo dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice más, versículo 11, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la Biblia nos lleva a alejarnos del pecado. Ahora bien, yo les dije hace un momento que no olvidaran la historia que leímos en Juan capítulo 9. Y de pronto alguien se estará preguntando, pero ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Yo quise mencionar algunas cosas elementales acerca de lo que es la palabra de Dios y evidencias que considero que nos hacen entender que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, hay un argumento, porque todo lo demás que yo mencioné, la evidencia histórica, el cumplimiento de las profecías, alguien pudiera argumentar, alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo yo sé que realmente Daniel escribió siglos antes de que Cristo naciera? Alguien pudiera argumentar eso. De pronto eso lo escribió una misma persona, escribió esto aquí y escribió esto allí, y viene y nos vende la idea de que eso se escribió tantos años atrás. No. Y pudieran argumentarle eso. De hecho, hay discusiones teológicas serias acerca del tiempo en que Daniel escribió. Y algunos estudiosos de la Biblia han argumentado de que Daniel escribió posteriormente a los hechos. Es decir, cosas que el libro de Daniel narra, cosas que el libro de Daniel supuestamente presenta como profecías, no fue sino el resultado de un autor que escribe después de que estas cosas habían sucedido. ¿Me están siguiendo? O sea, no es lo mismo que alguien escriba que algo va a suceder
previo al acontecimiento y que esto se cumpla tal cual la persona lo escribiera, a que alguien venga y escriba después del acontecimiento y lo presente como que lo profetizó. Si lo escribió después del acontecimiento no es más que un farsante, que un engañador, porque me está presentando algo como, yo profeticé que eso iba a suceder, pero en realidad no, esa persona vino y lo escribió. Es como cuando sucede, después que las cosas suceden, yo sabía que eso iba a suceder. Bueno, sí, después que suceden todo el mundo sabe y tiene la solución para evitarlo, ¿verdad? Pero ya sucedió. Y nosotros encontramos diferentes argumentos teológicos, científicos, filosóficos, buscando contrarrestar la idea o la creencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ha habido discusiones por años acerca de esto. Ahora, hay un argumento que desde mi punto de vista es irrefutable. Es el que yo quiero mencionar y por eso compartí con ustedes esta historia de este joven ciego de nacimiento que Jesús sanó. Este joven hasta ese momento no había mostrado fe en el Señor. De hecho, noten que es Jesús quien se acerca a él y lo sana. A diferencia de otros episodios que nosotros encontramos en la Biblia, donde hay personas que claman al Señor pidiendo por un milagro. Se les hace familiar esta frase: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es una persona que está enferma, que cree que Jesús le puede sanar y que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que entonces clama a Él por un milagro. Sin embargo, en este caso es diferente. Jesús ve la necesidad, ve al enfermo, va donde Él y lo sana. Y nosotros podemos encontrarnos en ese capítulo 9, el versículo 35 en adelante, más adelante podemos encontrarnos que la fe en el Señor viene después de que el Señor le había hecho el milagro. Después de que Dios había manifestado su poder en él. ¿Ok? Pero noten, este joven ciego de nacimiento es sanado por el Señor. Sus discípulos preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque la teología popular en aquel tiempo, lo que se creía era que toda enfermedad era resultado directo de un pecado. Toda enfermedad era resultado directo de un pecado. Por lo tanto, si este estaba ciego es porque o él o sus padres habían pecado. Y Jesús le dice, no, ninguno de los dos, ni él ni sus padres, sino para que el poder de Dios o la gloria de Dios sea manifiesta, las obras de Dios sean manifiestas. Y entonces cuando Jesús, ¿verdad?, hace el milagro, ya nosotros leímos la forma tan peculiar en la que Jesús sana a este muchacho. Él pudo haber dicho la palabra simplemente y lo sanaba, ¿sí o no? Pero una forma muy peculiar. Jesús utilizaba a veces formas muy peculiares para sanar. Pero el asunto es que lo sanó. Él era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veía. Y la gente, los vecinos empiezan a preguntar y empiezan a cuestionar. Pero este no es el muchacho que nosotros veíamos ciego. Este no es el hijo de fulano que nosotros conocemos desde que era un nenito. Y ahora lo vemos. Que puede ver ahora. Ya no es más un ciego. No es este y empieza la gente a cuestionar. Los fariseos empezaron también a cuestionar. Y note lo que dice el versículo 13 de Juan capítulo 9. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué día era? Sábado. Era sábado. Y volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Y entonces él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Según las tradiciones farisaicas, lo que Jesús acababa de hacer era una violación al mandamiento. El mandamiento del sábado, según la concepción farisaica,
No es que Jesús había violado el sábado, pero según la concepción que ellos tenían y la cantidad de normas que ellos habían impuesto, normas y reglas y leyes que Jesús en un momento les dijo que ustedes ni siquiera con un dedo quieren llevar. Pero Jesús había hecho el milagro el sábado y los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego contestó, yo creo que él es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que él ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, versículo 20, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Y esto dijeron sus padres, dice el texto, porque tenían miedo de los judíos y de que le expulsaran de la sinagoga. Noten que ellos tienen cierta reserva, sin embargo ellos confirman que ese era su hijo y que su hijo antes era ciego y ahora veía. Y aunque ellos tienen temor de los fariseos y tienen temor de que los expulsen de la sinagoga, porque si los expulsaban de la sinagoga, socialmente eso era algo terrible. Terrible. Porque pasaban a ser como parias en la sociedad, marginados en la sociedad. Por lo tanto, ellos por temor, ellos dicen, ¿cómo lo sanó? ¿Y quién lo sanó? Nosotros no sabemos. A lo mejor ellos sabían. Y el hijo les había contado todo. Sin embargo, ellos confirman cómo el que era ciego ahora veía. O sea, no solo lo confirmaba el que había recibido el milagro, sino que otros habían visto el cambio que había surgido en la vida de este muchacho que antes era ciego y ahora podía ver. ¿Ok? Pero nuevamente, dice el versículo 24, los fariseos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, ¿quién? ¿Cuál hombre? Jesús. Nosotros sabemos, dicen los fariseos, que ese hombre es pecador. Y entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Él no entró en discusiones teológicas, ni religiosas con él, ni doctrinales. ¿Ok? Los fariseos rechazan que Jesús es el Hijo de Dios. Rechazan la divinidad de Cristo. Él no se pone allí a discutir que si este es el Hijo de Dios, que si es el Dios encarnado, que si es el Mesías. Noten que en un momento él dijo, bueno, yo creo que él es profeta. Pero aquí él no entra en discusión. Si él es pecador, yo no lo sé. Ahora, una cosa yo sé, le dice este muchacho, a aquellos que lo están confrontando. Una cosa sí yo sé. Y es que yo antes era ciego y ahora veo. Él no entra en discusión doctrinal con esto de si este es divino o no, si es el Hijo de Dios o no, si es un blasfemo, si es un impostor. Yo no sé si él es pecador. Ahora, yo sí sé que antes yo era ciego y que este hombre me sanó. Ellos habían indagado con la gente de la comunidad, habían indagado con los padres, habían indagado con él, me refiero a los fariseos, y todos habían confirmado que el ciego ahora veía. Y que Dios, por el poder de su palabra, lo había sanado. ¿O usted cree que el milagro estuvo en el lodo que Jesús le puso en los ojos? ¿No? Aunque el barro tiene propiedades medicinales, ¿verdad? Pero no creo que sane la ceguera. No existieran invidentes en el mundo si así fuera de sencillo. Al final Jesús le dijo, ve ahora al estanque Siloé y lávate allí. Y este hombre tuvo que creer en esto e ir. No tenía nada que perder porque ya él era ciego. Pero creyendo en lo que este hombre que él no conocía le había dicho, él fue al estanque y cuando fue al estanque y se lavó, ¿qué sucedió? El poder de la palabra de Dios había sanado al ciego. Y él dijo, yo no sé si él es pecador o no, yo lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Y saben qué, hermanos? El argumento más
poderoso. El argumento más poderoso a favor de la Biblia es el poder que tiene la Biblia para transformar la vida de la gente. Ese es el argumento más poderoso. Ahí no hay discusión alguna, ahí no hay doctrina, ahí no hay discusión alguna que valga, ahí no hay argumento en contra, porque usted no puede refutar la obra de transformación que la palabra de Dios hace en el corazón de la gente. Aquel que está sumergido en las drogas y que Dios, por el poder de su palabra, lo transforma y rompe sus cadenas. ¿Usted cree que hay algún argumento científico o filosófico que pueda contradecir la obra de aquel que antes era un adicto y que ahora es un siervo de Dios? No, ahí no hay argumento en contra. Ahí no hay ciencia ni filosofía que valga. Ahí todo lo que vale es el poder que tiene este libro. Y no tanto el libro, el contenido de él, ¿ok? Porque usted lo puede llevar de la forma que usted guste, un poco grande como este, más pequeño, en inglés, en español, en alemán, en ruso, en el idioma que usted quiera. Al final es el contenido de él. Y nadie puede contradecir cómo a través de los siglos la palabra del Señor ha sido el medio de transformación de tantas vidas. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios, por el poder de su palabra, creó el universo. Dios, por el poder de su palabra, creó el mundo. Y Dios, por el poder de su palabra, puede hacer también de nosotros una nueva persona, una nueva criatura. Puede hacer de nosotros una persona totalmente transformada, darnos un nuevo corazón, porque su palabra es poderosa. Y ese es el argumento más fuerte a favor de la Biblia, es el poder que tiene la Biblia para transformar corazones. Lo ha hecho contigo. Si tú en este día estás en este lugar y eres parte del cuerpo de creyentes que alaba al Señor, es porque la palabra de Dios un día llegó a tu corazón y transformó tu corazón. Es porque la palabra de Dios un día llegó a tu vida e hizo tu vida una diferente. Ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios es poderosa, es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo del alma y del corazón y discierne incluso lo más profundo de nuestros pensamientos. Esa es la palabra de Dios. Su palabra es poderosa. Y por eso yo quiero invitarte en este día, tú que me escuchas, a que puedas pasar tiempo en el estudio de la palabra. Porque la palabra te ayuda a conocer a Dios. Porque la palabra te da sabiduría. La palabra del Señor te ayuda a apartarte del pecado. La palabra del Señor puede transformar tu vida por completo. Joven que me escuchas, la palabra de Dios transforma tu vida. Le da sentido a tu vida, de hecho. Y la palabra del Señor, no importa los ataques que reciba, no importa los argumentos que se presenten en contra de ella para restarle méritos, su palabra permanecerá para siempre. Que hoy tú hagas de la palabra el ancla de tu vida y que tú puedas también compartir la palabra de Dios con otros para que otros puedan ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Quisiera orar contigo en este momento y pedirle al Señor que te ayude, que me ayude a mí a hacer de esta la guía de nuestra vida y que su palabra poderosa hoy pueda darnos un nuevo corazón y su palabra poderosa hoy pueda llenarnos de esperanza y esa esperanza que no defrauda pueda también movernos a llevar esperanza a otros y que podamos ir donde aquellos que no han recibido esta esperanza de vida para que sus corazones, sus vidas puedan ser transformados por el poder de la palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque a través de ella, Señor, tú obras en nosotros. Transforma nuestro corazón. Y hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo nos mueva, cada uno nos mueva
a hacer de tu palabra la guía de nuestra vida, a hacer de tu palabra el ancla de nuestra vida, a hacer de tu palabra el alimento diario de nuestra vida. Y que por el poder que tiene tu palabra podamos alcanzar el ideal que tienes para nosotros y podamos llegar a ser lo que tú quieres que seamos. Gracias por tu amor y bondad. Y sabemos, Señor, que nuestra fe y nuestra dependencia de ti aumenta también en la medida que estudiamos tu palabra. Por eso hoy muévenos a ser asiduos lectores de tu palabra, porque en ella hay vida y hay esperanza. Gracias por escucharnos. Concédenos tu bendición y tu gracia y tu misericordia una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga, iglesia.